Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, continuando con la clase anterior de miembro inferior, ahora nos toca analizar lo que es la porción libre del miembro inferior. Ayer vimos la cintura pelviana, o sea, vimos la región fija, constituida por los dos huesos coxales o ilíacos que forman la cadera, y hablábamos de, en el cuadro, existía la porción pélvica y la porción libre. Ayer vimos lo que correspondía a la porción pélvica y hoy nos corresponde ver la continuación del miembro inferior, que es la porción libre. La porción libre está constituido por el muslo y la pierna y el pie. El hueso más representativo, el único hueso que forma parte del muslo, es el hueso fémur. Acá en el cuadrante superior izquierdo para ustedes, acá está el fémur, este es un fémur derecho. Todos los huesos, en realidad todas las piezas y todos los gráficos que figuran en los libros siempre hablan del derecho, se aclara siempre por eso. Entonces, el hueso fémur es un hueso largo, como ustedes pueden ver, es par y tiene, por supuesto, como todo hueso largo, las porciones que le corresponden. Tiene una epífisis, que en este caso sería la epífisis proximal, porque inmediatamente por encima, ¿dónde articula? Articula en la cavidad que vimos ayer. Está en el acetábulo, corresponde la articulación de la cabeza del fémur, que es lo que corresponde a la unión de los tres huesos ilíacos. Tiene, por supuesto, una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y tiene una epífisis distal. Por supuesto que la región que une el cuerpo o diáfisis con la epífisis es la metáfisis, que acá se los indiqué solamente en un lugar, pero también tiene, por supuesto, una metáfisis en la zona superior. Bueno, ¿cómo está compuesta la epífisis proximal del fémur? La epífisis proximal está constituida por la cabeza del fémur, por su unión, que es el cuello, por un accidente óseo importante, que es el trocánter mayor, y un poco en dirección oblicua se encuentra otra prominencia menos importante que la mayor, por lo que se llama trocánter menor. Esto lo vimos nosotros un poco en relación a la clase anterior, que yo acá entre paréntesis les he puesto trocánter mayor para la inserción del músculo glúteo menor y el trocánter menor para la inserción del músculo glúteo mayor. Están como cruzados. El trocánter menor para el glúteo mayor y el trocánter mayor para el glúteo menor. Estos músculos glúteos, recuerden que vienen del origen en las líneas glúteas, que era una línea glútea posterior, una línea glútea anterior y una línea glútea inferior. La línea glútea inferior era para la inserción o el origen del músculo glúteo menor y la línea glútea mayor para el origen del músculo glúteo mayor. Entonces, acá, al haber esta importante conexión con el hueso ilíaco, nosotros ayer más o menos empezamos a aclarar que los músculos de la región pelviana son aquellos que tienen el origen en la pelvis y la inserción en el fémur, más específicamente en la epífisis proximal del fémur. Por supuesto que esta es una articulación tipo diafisiaria, es decir, una articulación que tiene mucha movilidad, es tipo una articulación diartrósica o de artrosis. Recuerden que la articulación tipo de artrosis tiene mucho movimiento, entonces la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso ilíaco constituyen una articulación tipo de mucha movilidad, o sea, una diartrosis.
Bueno, siguiendo con esto, acá está el cuerpo, que vendría a ser la diáfisis, y en la parte distal, es decir, en la parte inferior del fémur, encontramos la epífisis distal. La epífisis distal está compuesta por dos prominencias óseas medio cuadradas y importantes, que es el epicóndilo lateral y del lado opuesto el epicóndilo medial. ¿Por qué lateral y medial? Porque lateral es lo mismo que decir externo, entonces esto correspondería a la parte externa del muslo. Y el epicóndilo medial es lo mismo que decir medial o interno, ¿sí? Acuérdense que esto va con respecto a la línea media, que estaría de este lado. En la parte inferior de tanto el epicóndilo lateral como el epicóndilo medial, hay unas puntas óseas que ya se denominan cóndilos. Lateral y respectivamente cóndilo medial. El prefijo epi significa encima de, entonces se llama epicóndilo porque está justo por encima de lo que sería el cóndilo, que es la parte más inferior de estas prominencias óseas. Entre medio de estos cóndilos existe una superficie articular bastante excavada, que se denomina cara rotuliana. Acá no se las puse porque no tenía mucho espacio y no quería que se superpusiera con el hueso que está abajo, que es el perone. Entonces, esta carilla se llama cara rotuliana porque va a formar parte de la articulación de la rodilla. ¿Por intermedio de quién? De un hueso, que ya los vimos en la clasificación de los huesos, que es la rótula, que es considerado un hueso sesamoideo. Sirve para la inserción del cuádriceps femoral, que es el músculo del muslo que está situado en la región anterior. Ya vamos a ver después la inserción del cuádriceps femoral, pero les quiero decir que ya que nombramos la rótula como un hueso sesamoideo que va acá en esta parte, digamos, anterior, sirve para la inserción del tendón del cuádriceps femoral, que es un músculo, yo diría, uno de los más poderosos que tiene en su parte anterior esta región. Y también, digamos que esta inserción o este tendón mejora la extensión de la rodilla y lo protege de los traumáticos. Entonces, esto sería la descripción del hueso fémur, que es único y forma parte de la región del muslo. A continuación, ¿quién viene por debajo? ¿Quién viene por debajo del fémur? Viene el siguiente hueso, que forma parte de la pierna. En la pierna nosotros tenemos dos huesos. En la parte interna de la pierna, o sea, hacia medial, tenemos la tibia, y hacia el lateral, o sea, hacia la parte externa, tenemos otro hueso más pequeño y más fino, que es el perone. Entonces, podemos definir la tibia como un hueso largo, situado en la pierna, en situación medial al perone. También, al igual que el fémur, al ser un hueso largo, también tiene, por supuesto, una epífisis proximal, que sería esta zona, una epífisis distal, que sería esta, unidos por su metáfisis a lo que sería la parte central o el cuerpo, llamado también diáfisis. Es la misma descripción y las mismas partes para todos los huesos largos. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la epífisis proximal? En la epífisis proximal encontramos primero una carilla articular superior, acá entre paréntesis yo le puse rodilla, porque va a formar parte de ¿qué? De la articulación de la rodilla, que dijimos que es a través de la epífisis distal del fémur. Entonces la continuidad es una carilla articular amplia, que es
la carilla articular superior para la articulación de la rodilla, la que tiene en la parte superior como un piquito que se llama eminencia intercondilia. ¿Por qué se llama eminencia intercondilia? Porque está en el medio de estos dos eminencias o puntas óseas, que sería el cóndilo lateral hacia externo y el cóndilo medial hacia la zona del medio. Por debajo hay una eminencia media redondeada, que es la tuberosidad de la tibia para el ligamento rotuliano. ¿Estamos? Esto es lo que hablamos nosotros para la inserción del tendón del cuádriceps, que va justo a insertarse acá en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces estos accidentes que yo les dije forman parte de la epífisis proximal de la tibia. Entonces, la cara articular superior, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la eminencia intercondilia, y acá en la parte inferior hay una fosita que es la cara articular peronea. Es una superficie articular para el huesito que está en la parte externa de la pierna, que es el peroné. Ustedes ya van a ver que así como la tibia tiene una cara articular peronea, el peroné tiene una cara articulación tibial. Están cruzados los nombres porque esta cara articular del peroné coincide con esta cara articular de la tibia. Entonces, en la epífisis proximal encontramos eso, y también ven ustedes que es una epífisis que es fuerte, es prominente, porque acá corresponde nada menos que la articulación con el fémur para formar la, digamos, articulación de la rodilla. Después, la tibia tiene un cuerpo o diáfisis, que en realidad este cuerpo no tiene una sección redonda como puede ser, o circular como puede ser el fémur. Tiene tres caras constituidas por un borde óseo, que es el borde anterior de la tibia, que es este, que si ustedes se palpan la tibia van a encontrar como un borde filoso, que uno se lo golpea con mucha frecuencia. Es el borde anterior de la tibia que delimita la constitución de tres caras. ¿Estamos? La cara medial, que va hacia la zona central o interna, la cara lateral, que va hacia la zona externa, digamos en las cercanías de quién, del peroné, que estaría en esta posición, y después estaría la cara posterior, que obviamente en esta sección nosotros no la vemos. O sea que diría yo que al corte tendría una sección aparentemente triangular, por sus tres caras y sus tres bordes. Este es el borde anterior, y después estarían los otros dos bordes, que es el borde interóseo y el borde anterior. Borde anterior, el borde interóseo y el borde medial. El interóseo vendría a ser este, el borde interóseo. ¿Por qué interóseo? Y porque queda entre dos huesos, la tibia por dentro y el peroné por fuera. Y este sería el borde medial, porque va justo en dirección a la línea media. Entonces, borde medial, borde anterior y borde interóseo. Eso es lo que le da el aspecto triangular que tendría la tibia en su, digamos, en su corte o en su sección. Y la epífisis distal de la tibia también tiene componentes. La epífisis distal tiene hacia la zona medial el maleolo medial, y tiene también hacia la zona del lado del peroné una escotadura que se llama escotadura peronea.
¿Está? Este maleolo medial hacia abajo tiene una prolongación que tiene otra carilla articular, pero esta vez para la articulación del astrágalo. El astrágalo ya forma parte de lo que sería el tarso. ¿Estamos? Este maleolo medial formaría la prominencia ósea que ustedes se pueden palpar en la zona interna del tobillo. En la zona interna del tobillo hay un huesito que sobresale y eso pertenece al maleolo medial de la tibia. Entonces, esta epífisis está constituida por estos elementos. La escotadura peronea para la inserción inferior o la articulación, digamos, inferior del peroné, y el maleolo medial con la cara articular ya para el astrágalo, que es este hueso que forma parte del tarso, que es la región que se antepone entre el pie y el final de la pierna. Esto sería entonces todo lo que es de la tibia. Lateralmente a la tibia, o sea, hacia el lado externo de la pierna, se encuentra este otro hueso que lo vamos a acercar un poquito para que ustedes lo vean bien. Ahí lo ven bien. Este hueso pequeño, largo, que su articulación corresponde a la parte externa o lateral de la tibia. Entonces, como los anteriores, este hueso tiene una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y una epífisis distal, que es esta. ¿Qué accidentes encontramos nosotros en la epífisis proximal del peroné? Todo lo que está de acá para arriba. Tiene una prominencia ósea, que sería el vértice, tiene inmediatamente por debajo la cabeza, hacia la parte interna una carilla articular, ¿para quién? Para la tibia, para la cara articular peronea de la tibia, ¿sí? Entonces, ustedes háganse a la idea que vamos a trasladar este hueso y lo vamos a poner acá. Entonces, la epífisis tiene el vértice, la cabeza, hacia el lado interno, una cara articular para la articulación de la tibia y tiene un cuello que une ambos. Después viene el hueso, el cuerpo o diáfisis, tenemos el cuello o metáfisis. Diáfisis, metáfisis, epífisis. Para todos los huesos largos es igual. El cuerpo tiene, al igual que la tibia, tiene 3 caras: lateral, medial y posterior, que acá en este gráfico no se ve, por lo que tiene 3 bordes. Borde anterior, al igual que la tibia, borde interóseo, que coincide con el borde interóseo de la tibia, y un borde posterior. También es un hueso que no es totalmente redondo en la sección, sino que tiene una sección aproximadamente triangular. Y después, en la epífisis distal, ¿qué tenemos? Tenemos el maleolo lateral, que posee una carilla articular para la articulación con el astrágalo, que, como les dije recién, forma parte de lo que sería el tarso, que es la región que une el pie con la parte inferior de la pierna.
Fíjense que acá la tibia tiene un maleolo medial, que es este huesito que yo les decía que ustedes se tocan, esta prominencia ósea, en la parte interna del tobillo. Y el maleolo lateral no lo tiene la tibia, lo tiene el peroné. El maleolo lateral corresponde al peroné, ahí creo que se ve, el maleolo lateral corresponde al peroné, que es la prominencia ósea que ustedes se tocan del lado externo del tobillo. Corresponde al maleolo lateral del peroné. Y también la carilla articular para el astrágalo, el famoso astrágalo que lo venimos nombrando desde hace varios minutos. Entonces, ustedes háganse la idea de reconstruir esta pierna poniendo de este lado el peroné, donde la carilla articular de la tibia va con la cara articular del peroné, y donde la carilla articular para el astrágalo va apoyada en esta escotadura que se llama escotadura peronea, ¿sí? Acá, en la parte superior de esta carilla articular, donde acá abajo va a ir el astrágalo, acá al costado un poco superior a esta, va apoyado o articulado el peroné, en la escotadura peronea de la tibia. ¿Estamos? Bueno, después el maleolo lateral, que es lo que yo les dije, que viene acá a constituir esta es la zona del tobillo. Visto el fémur, pierna, muslo, perdón, visto tibia y peroné que corresponde a la pierna, es lo que continúa acá. El pie. Yo lo voy a tratar de acercar ahí. Yo. Ahí está el pie. A continuación de lo que es la articulación inferior, o sea, de la epífisis distal, tanto de la tibia como de la epífisis distal del peroné, viene una zona intermedia que esto formaría parte de la región que está antes del dorso del pie, que sería el metatarso. Entre el metatarso y la articulación distal de los huesos de la pierna, hay una región que es de acá para arriba, que se denomina tarso. El tarso es la región que corresponde a la zona posterior del pie y está compuesto por 7 huesos distribuidos en 2 filas. Hay una fila posterior y una fila anterior. Digamos que háganse ustedes a la idea de una reconstrucción un poco espacial de esto. Esto no está en 3D, esto está en 2D, ¿sí? Entonces, la primera línea sería la línea posterior formado por 2 huesos, que es el calcáneo y el astrágalo. ¿Por qué les digo en 3D que hay que hacerse a la idea? Porque en realidad el calcáneo es el que forma el hueso del talón, ¿sí? Entonces es el más posterior de todos, que está prácticamente en contacto con la superficie que pisamos, obviamente que el talón tiene partes blandas y tiene músculo y demás, pero el hueso que representa el talón es este que está acá atrás, que es bien posterior, que se llama calcáneo. Un poco por encima de este, tiene que estar por encima de este, a pesar de que también es posterior, encontramos el astrágalo. El astrágalo es el hueso responsable de la articulación de la tibia por la parte medial y del peroné por la parte lateral. ¿Estamos? Entonces, acá está el astrágalo, que son huesos, en realidad los del tarso son huesos cortos, son huesos que obviamente
tienen resistencia porque tienen que soportar un poco la articulación de, yo les diría, de toda la parte libre del miembro inferior. Entonces son huesos cortos, más bien cúbicos, que tienen dimensiones tanto de ancho como de alto, como de largo, similares. Entonces, dicho esto, después vamos a hacer un cuadro, que lo podemos hacer acá, para que les quede. Entonces, el tarso, 2 filas, ¿sí? El tarso, 2 filas. La primera fila, que es posterior, ¿dónde están? El calcáneo y el astrágalo, y nadie más. Y la segunda fila, que es anterior, de, digamos, lateral a medial, se encuentran los otros 5. El sol no nos deja ver, pero si me esperan un segundo, lo arreglamos. Ahí se ve. Bien, entonces, la fila anterior tenemos de medial a lateral el hueso navicular, hacia lateral el cuboides, y después tenemos los cuneiformes. Antes a los cuneiformes se les llamaba cuñas. Era primera, segunda y tercera cuña. Ahora estos cuneiformes se denominan cuneiforme medial, el que está más adentro, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, el que está en el medio, y el más externo se llama cuneiforme lateral. Entonces, aquí están los 7 huesos que les dije, distribuidos en estas 2 filas. La primera fila es posterior, el calcáneo, el astrágalo, 2, y en la segunda fila, que es anterior, el navicular, el cuboides y, digamos, el cuneiforme medial sería el quinto, el cuneiforme intermedio sería el sexto y el cuneiforme lateral sería el séptimo. Y ahí tenemos los 7 huesos que forman parte del tarso. Aquí están, les muestro el gráfico de nuevo. Para la fila, dijimos, posterior, el calcáneo y el astrágalo, siempre este es el más posterior de todos, porque es el hueso del talón. Por encima de este, el astrágalo, que es el que va a llevar a cabo la articulación de ambas epífisis, tanto de la tibia paramedial y tanto de la epífisis peronea hacia lateral. La articulación está en el astrágalo.
¿En qué zona del tarso está la articulación de la pierna? En el astrágalo. Bien, en sentido aún más distal, hacia la parte medial, tenemos el navicular, que es este, tiene medio forma de barquito, por eso se llama de nave, navicular. Hacia la parte externa, el cuboides, que se le asocia a una forma medio cúbica, y por debajo del navicular entran las cuñas, o sea, los cuneiformes. El cuneiforme medial, hacia medial, el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. Estos que están en negro son, digamos, las partes blandas o los ligamentos que van a servir de inserción para lo que viene a continuación, que es el metatarso. El metatarso es lo que uno habitualmente llama dorso del pie o empeine, que está formado por 5 huesos largos, donde por supuesto, como todo hueso largo, van a tener sus partes, ¿está? Pero, digamos, no tanto para decir epífisis, no, sino que en la parte más proximal, estos huesos metatarsianos que se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a partir del dedo gordo del pie. Esto obviamente ustedes verán que por las dimensiones estamos hablando de el dedo gordo. Entonces, todos los metatarsianos que forman parte del dorso del pie o empeine del pie tienen la región más proximal, se llama cabeza, esto se llama cuerpo, perdón, esta se llama base, la parte más proximal en la articulación con las cuñas, se llama base, se llama cuerpo y se llama cabeza. En las cabezas se lleva a cabo la articulación de lo que ya vendría a ser los dedos, que es de aquí para abajo, con las falanges proximales y las falanges distales. Entonces, metatarso, primer metatarsiano, dedo gordo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, la última articulación del pie hacia distal serían los dedos. De acá para abajo están los dedos del pie, que están formados por 3 falanges, cada uno, a excepción del dedo gordo, que solamente tiene 2. Primera falange y segunda, ¿sí? En cambio, los siguientes, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, tienen 1, 2, 3 falanges, cada uno. Que también, por supuesto, que son huesos largos, huesos más pequeños, que tienen en la parte proximal lo que se llama base, lo que se llama cuerpo y lo que se llama cabeza, hasta terminar en la última falange. Estas serían las falanges proximales, los que están en directa articulación con el metatarso, y los que continúan hacia el borde libre, digamos, del pie, son las falanges distales. Entonces, esto sería lo que corresponde a todo el miembro inferior óseo, específicamente a la parte libre o a la porción libre. Como siempre, yo les digo, una vez más, vayan estudiando, vayan leyendo, que no se les acumulen toda la nomenclatura y todos los conocimientos, porque por ahí esto, digamos, en realidad no es difícil, es sencillo, pero tiene muchos elementos, tiene mucho contenido y sobre todo los nombres, pero si ustedes los van tratando y evacuando con tiempo, no les va a ser para nada complicado. Lo último que quedaría de miembro inferior sería la parte de los músculos, que en realidad son varios, pero vamos a tratar de hacerlo en una forma bastante dinámica, agrupándolos como cuáles son los músculos extensores, cuáles son los flexores, cuáles son los aductores, y en base a eso no es necesario que nosotros nos aprendamos todos los nombres, pero sí hay ciertas regiones del miembro inferior
que es importante que ustedes sepan porque son zonas donde se producen las hernias inguinales. Eso corresponde a una parte en común que hay en la zona, digamos, entre la parte superior del muslo y lo que vendría a ser la zona pelviana baja. Esas son regiones que son importantes y para conocer esas regiones hay que conocer ciertos músculos porque constituyen una parte importante de los límites de estas regiones topográficas que se denominan regiones topográficas del muslo y de la pelvis. Así que bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Espero que haya sido comprensible. Como siempre, después les voy a pasar las imágenes para que vean en detalle todos los accidentes óseos de estos huesos que son bastante floridos. Así que bueno, será hasta la próxima.